Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Y hoy vamos a empezar con una pregunta que esperamos que ustedes se formulen en su mente. Si una obra artística nos emociona, ¿importa quién la creó? Porque el debate de la inteligencia artificial pues ha puesto esto en diferentes mentes, en diferentes cuestiones, y su uso, en el uso de la IA en diferentes expresiones artísticas, pues sigue polarizando entre quienes están a favor y quienes están en contra, para unas cosas sí, para otras no. Así que tenemos muchas notas que van respecto a esto. Tenemos una que se llama Nueva Ola de Creación, y es que muchos no quieren ver sus obras, pero el Festival de Cine de IA de Cannes causó revuelo y plantó interrogantes sobre el futuro. Tenemos otra nota que se llama Gato por Liebre, porque por años han confiado en que resguardan obras de grandes maestros, y ahora un análisis con inteligencia artificial pone a temblar a dos museos internacionales. Creían que tenían algo muy valioso y resulta que, ¿qué creen? Y por último, una nota que se llama Casi una selfie, porque los arqueólogos de Pompeya utilizan inteligencia artificial para reconstruir el rostro de un hombre que murió en la erupción del volcán. Así que si a ustedes les interesa el arte, la tecnología y cómo convergen ambos, y qué tipo de cosas estamos usando hoy para crear y para entender nuevas formas de creación, pues no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues ya lo escucharon. Hoy nos pusimos muy artísticos y sobre todo también muy filosóficos para entender dónde está esta delgada o no tan delgada línea en la que empieza la creación artística y termina la tecnología, o viceversa. En fin, vamos a entender esto que de verdad que despierta pasiones, y pues para eso estamos aquí listos sus amigos los tecnófagos. Yo soy Ricardo Maza, y de este lado está mi querido amigo y gran conocedor de la tecnología, que por supuesto viene como siempre con esa gran disposición que lo caracteriza para compartir sus conocimientos, Bernardo González. Mi querido Bernie, siempre un gusto saber que voy a pasar un rato platicando contigo y aprendiendo de todo lo que tú sabes. No, el gusto es mío, y más con este tipo de notas que creo que se salen un poquito de la tecnología, lo que siempre estamos hablando de los avances, y ahora toca un poco el arte, sí, la parte creativa del ser humano. Y también un poco la parte histórica, ¿no? Estos lugares maravillosos que hay en algunos lugares del mundo que tienen una historia de veras sorprendente, como es la ciudad de Pompey, pero ya hablaremos de ello en unos minutos. Sí. La verdad es que sí estoy muy emocionado de este episodio, porque efectivamente estamos abordando una faceta poco platicada de la tecnología, que es la creación artística a partir de la misma. Y bueno, pues esto ha sido un punto de discusión de toda la vida, ¿no? O sea, si utilizas cierta tecnología y siempre utilizas tecnología de algún tipo para crear arte, pues en dónde termina, dónde empieza, hasta qué punto se puede considerar arte algo que haces con tecnología. Insisto, siendo estrictos y apegados a la definición de tecnología, pues siempre tienes que usar tecnología, algún tipo de tecnología. Recordemos que pues escribir a máquina, o incluso escribir a mano. Usar una pluma también es usar tecnología. En fin, vamos a ponernos en ese plan filosófico para entender y analizar esto, y pues vamos a ver qué dice la gente y el mundo sobre estas creaciones hechas con tecnología, porque pues hoy ya sabemos, hoy te pones en Suno un ratito a picarle y ya tienes una canción. Esa canción es una creación artística, sí, no, en fin, vamos a analizar esto, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que está pasando en el mundo, y nuestra primera nota se llama Una nueva ola de creación, justo para hablar de esto, Bernie. Así que pues sin más preámbulo, le entramos a los platillos del día de hoy, si no dispones otra cosa. No, vamos a entrarle de una vez. Muy interesante. Venga.
Pues esto dice así: las tecnologías emergentes están excluidas de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pero un movimiento emergente está ganando inversión y atención. Es la primera edición del Festival Mundial de Cine de IA, algo que hace que algunos puristas de verdad se retuerzan. Esto se llama el WIFE, por sus siglas en inglés. El Festival de Cine de Cannes prohibió la participación de esta tecnología en la competición de la Palma de Oro, argumentando que la IA imita muy bien, pero nunca sentirá emociones profundas. Pero la Croisette fue invadida por el incipiente movimiento cinematográfico basado en IA y sus patrocinadores los patrocinadores de las grandes tecnológicas, en medio de una creciente inversión y atención por parte de los estudios de Hollywood. Entonces, pues avecinaron una nueva ola, afirmaron. La WIFE está sumamente comprometida con el respeto a los derechos de autor, eso sí. Sin embargo, las similitudes de las obras con otras ya presentadas pues sirven para recordar que los modelos de IA que se utilizan para crear cine con IA se han entrenado con millones de horas de trabajo humano. Eso es innegable. De cualquier modelo de IA pues tiene que haber visto miles y miles si no millones de horas de cine, creado obviamente por humanos, para poder crear. Digo, nota al margen, esto es totalmente comentario mío, no de lo que estamos leyendo, pero pues eso también es cierto para cualquier cineasta humano, ¿no? Pues un cineasta humano también tiene que haber visto cine hecho por alguien más. Absolutamente. Pero bueno, eso es nada más por echarle piquín a la nota. El festival fue incipiente y desigual, como corresponde a una industria que está creciendo, y el momento se comparó frecuentemente con 1895, es decir, cuando los hermanos Lumière proyectaron su primera película. Pero el cine con IA pues pronto va a llegar a las salas de cine. Grandes figuras de Hollywood como Ron Howard, James Cameron y Matthew McConaughey han invertido en esta tecnología, y en los pasillos del festival se comentaba que el festival de cine con IA estaba superando a su rival analógico. Ahí nomás. Los estudios de Hollywood están interesados, desde luego, en utilizar la IA para tener más posibilidades de éxito, produciendo varias películas híbridas o con IA de $50 millones en lugar de una sola película convencional de $200 millones, como ocurre hoy, según declaró la ejecutiva de cine y tecnología de Los Ángeles, Joanna Popper. Gong Li, presidenta del festival y leyenda del cine chino, limitó sus comentarios a 3 frases que reflejaban la incertidumbre generalizada sobre el futuro del cine con IA. Dijo: la IA puede ser controvertida, pero también puede abrir nuevas formas de imaginar historias. Exploremos esto juntos. A ver, de esto podríamos pasar horas hablando, Bernie. ¿Qué opinas de este cine hecho con IA? ¿Qué tanto estás de acuerdo o no con estos puristas que, insisto, se retuercen como pescados de pensar que el cine se está haciendo con IA? Tú y yo hemos compartido innumerables cortometrajes hechos con IA, unos más sofisticados que otros. Cierto que cada vez más sofisticados, eso sí. Yo... Antes de que me digas lo que opinas, que voy a escuchar con mucha atención, por supuesto, tengo que decir que sí he visto ya piezas hechas con IA que no pueden calificarse de otra forma más que como piezas artísticas. O sea, a mí me dirán lo que sea. Entonces... en fin, no sé qué opinas de esto. Yo creo que pues no nos podemos cegar. Es una nueva vertiente, es una nueva beta, es una nueva herramienta, si quieres. No estoy diciendo que dejemos de hacer cine tradicional, convencional, pero pues sí, claro que es una nueva forma de expresión artística y hay que atenderla y entenderla y al que no le guste, pues que no la vea y ya, pues, ¿no? Pero digo, ahí está y no se va a ir a ningún lado. Exactamente. Mira, voy a empezar con lo que dijiste al principio de tu comentario, que el ser humano utiliza tecnología prácticamente en todo y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí hay un libro maravilloso de Kevin Kelly, que es uno de los editores fundadores de la revista Wired, sí, que se llama Lo que la tecnología quiere, y hace un recuento desde el hombre y la prehistoria hasta nuestros días. Y por ejemplo, las pinturas rupestres de estas cavernas de hace 20,000, 30,000 años que se han descubierto, por ejemplo, en Europa, pues están hechas con tecnología. Y alguien va a decir, pero si las pintaron con las manos, pues sí, pero necesitaban pigmentos que perduraran en el tiempo, y lograr tener esos pigmentos pues es un tipo de tecnología, ¿no? Los primeros palitos con los que el hombre primitivo empezó a poner semillas dentro de la tierra y echarles agüita para que hiciera una planta y no tuviera que andar recolectando en el bosque a ver si se encontraba cosas, pues también es un tipo de tecnología, ¿no? Entonces, correcto. Creo que esta nota del Festival de Cannes de cine, donde no lo prohíbe totalmente, porque
desde hace muchos años, digamos la era moderna del cine, pues la computadora ha jugado un papel fundamental, ¿no? Imagínate la película de Jurassic Park, si estuviera prohibido meter tecnología CGI, ¿no? Estas imágenes generadas por computadora. O imagínate cualquier película de Marvel que no se pudiera meter efectos visuales generados por computadora, pues la película sería muy, muy distinta, ¿no? Correcto. Sí. Creo que ha sido una evolución, ¿no? Y ahorita que hacías la mención a los hermanos Lumière, 1895, pues obviamente yo no había nacido en esa época y seguramente tengo muy pocas referencias al respecto, pero supongo que antes del cine, pues lo más parecido era una obra de teatro, ¿no? Correcto. Y seguramente ha de haber causado algún tipo de revuelto la gente que hacía teatro, con todo lo que eso implica. Pues imagínate que ahora una máquina lo pudiera grabar y entonces lo pudieras copiar y reproducir en un montón de lugares al mismo tiempo. O y bajo mucha demanda. resistencia y mucha... Claro, sí, por supuesto. Exacto. Y luego pues el inolvidable Charles Chaplin, que todos estos efectos que hacía con las cámaras aceleradas y que caminaba sobre edificios en precipicios y de veras un ingenio brutal el que él utilizaba, pues también es tecnología. Y luego el cine pasó del blanco y negro al color. Y así sucesivamente, ¿no? Las resoluciones del formato del celuloide. Sí. Hoy en día que prácticamente todo se graba de manera digital. Por ejemplo, Steven Spielberg es uno de los que le gusta seguir grabando con celuloide, con rollos de carrete. Que lo cual es un poco irónico, pero sí. O sea, porque digo, toda la vida fue un visionario, sigue siendo un visionario y una persona que le gustaba utilizar lo más cutting edge de tecnología y ahora es de estos cineastas que añoran el filmar en celuloide y en utilizar 35 milímetros y tal y cual. Digo, todo el mundo, pero eso un poco refuerza el punto. Cada quien utiliza lo que le gusta y si Steven Spielberg decidiera filmar con AI, a mucha gente le daría un infarto, pero pues está en todo su derecho también, ¿no? Sí, mira, y yo creo que lo que están tal vez restringiendo es este fenómeno que, por ejemplo, ahorita es muy notorio en YouTube. A mí particularmente no me gusta, que hay gente que hace una especie de documental o un corto, una mini película, algún contenido audiovisual, sí. y tal vez le meten un buen guión, digamos un guión razonable, el tema que a ti te interese, pero luego resulta que la voz es sintética, sí. Que eso es lo de menos, pero la parte visual hay unos muy malos porque literalmente es como un slideshow y luego las imágenes se repiten y algunas imágenes de repente no vienen ni al caso con la narración. Uh-huh. Y lo hacen pues por tratar de hacer videos a destajo, ¿no? Es como, oye, esta herramienta de inteligencia artificial me permite con un prompt generar un video de 20 minutos. Entonces, con muy poco ingenio, muy poco profundidad de contenido y de todo el aspecto audiovisual, avientan contenidos que están muy chafas, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con los libros. ¿Te acuerdas? Hubo una época en Amazon, hace un par de años, que se dio un fenómeno que había muchísima gente que estaba publique libros, ¿no? Que los generaba con prompts y lo leía ese libro y era una verdadera porquería, ¿no? Porque claro. Ni siquiera lo revisaron. Era gente que dijo, oye, ahorita hago un prompt, me tardo 20 minutos, Vámonos. Me generó 200 páginas, lo pongo en un PDF y lo publico en Amazon, y se van a vender cientos de miles de copias y me voy a volver millonario. Obviamente ninguna de esas cosas sucedió y el pobre que lo descarga, algunos eran gratis o costaban muy poco, no pasabas de la página 10 porque era una verdadera porquería, ¿no? Ni siquiera lo revisaron el texto, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que ese contenido, llamémosle basura, sí. Se haga a un lado, ¿no? Ahora, los grandes cineastas, los directores de cine, la gente que escribe los guiones, la gente muy talentosa que hoy forma parte de esa industria, si se apoya de estas herramientas de inteligencia artificial, donde venga al caso, donde puede agregar algo a la representación visual, creo que pueden hacer cosas muy interesantes. Y luego la otra, de una de mis películas favoritas, hablando de cine, sí. Ratatouille, recordarás que por ahí esta frase magnífica que no cualquiera puede ser un genio, pero un genio puede salir de cualquier lugar, ¿no? Entonces, correcto. Creo que esta tecnología va a permitir que de repente aparezca un gran cineasta, pues a lo mejor de Oaxaca, de Chiapas o de Chihuahua en la sierra, un adolescente que a lo mejor tiene muy pocos recursos y se hizo de una laptop o de un teléfono móvil
y sí tiene mucho talento y mucho ingenio y pues podría darse a conocer y llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, creo que el balance al final de las cuentas va a seguir siendo positivo, como la mayoría de las veces lo es, y estoy seguro que hacia adelante la inteligencia artificial bien utilizada va a tener mucho que aportar al cine y seguramente va a haber grandes producciones de cosas que nos van a sorprender en su momento. Me encanta lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo y me recordaste una frase fantástica que no puedo recordar, ahorita la voy a buscar la fuente, pero alguien, cuando murió Einstein, y te acuerdas que a la fecha se especula mucho de el peso del cerebro de Einstein y no sé qué tanta cosa que lo preservaron, alguien dijo una frase que es fantástica, dijo, la verdad es que paso muy poco tiempo pensando sobre el peso del cerebro de Einstein y paso mucho más tiempo pensando en cuántas personas con las capacidades de Einstein se nos habrán ido trabajando en campos de algodón y sin poder aprovechar sus capacidades. Aplicado a lo que estás diciendo, pues justo, ¿no? O sea, cuántos grandes cineastas esperamos ahora poder descubrir y tener en las salas, porque pueden ahora sí desarrollar sus capacidades que antes no hubieran podido porque no tenían acceso a herramientas que les permitieran crear cine. Entonces creo que ese es el verdadero gran poder y lo que hace la tecnología. La tecnología habilita, aplana el piso, esa es una frase que me gusta mucho, y hace que pues tengamos acceso a este tipo de cosas. Entonces, pues bienvenido a este festival WIFE de AI. Solamente... Mira como yo sí tengo herramientas de AI. Ajá. La cita a la que haces mención aparece en un libro que se llama El pulgar del panda. Okay, y la dijo Stephen J. Gould. Stephen J. Gould, el divulgador científico, correcto. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. A lo cual yo no tenía la menor idea. Nunca había oído la frase, ni del libro, ni a ese señor. Pero aquí te auxilio con el dato. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Sí. Sí, pues es que de verdad que sí es muy, muy bienvenido que podamos tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿Qué opinan ustedes? Este es un tema fascinante. Yo solamente quiero decir que vi hace relativamente poco, ya tiene quizá un mes o una cosa por el estilo, un cortometraje que quizá lo habrán visto ustedes también, de un vaquero robot que llega a la Tierra y que se agarra a balazos con media humanidad, porque aparentemente la humanidad fue infestada por una cuestión zombie, entonces está en un mundo medio apocalíptico, post-apocalíptico ahí, y este vaquero robot se agarra a balazos con lo que queda de la humanidad. Me pareció extraordinario por lo bien hecho que está. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Bernie, es que a diferencia de la mayoría de las piezas que se hacen en AI, tiene tomas muy largas, o sea que eso era una de las como limitantes más claras o más obvias del AI, que pues te permite hacer como tomas muy cortas y entonces tienes como este ritmo muy de videoclip, ¿no? Que vas haciendo cortes y en cambio ya superando por mucho eso, tenía tomas muy largas, planos, secuencias largos, en fin. Entonces me gustó mucho por la historia que cuenta, por lo sofisticado que estaba, y entonces vi ahí como parte de ese futuro del AI. La voy a buscar y lo subimos a nuestro grupo de Telegram. Ahí mismo también les invitamos a que sigamos esta conversación que de verdad que da para muchísimo. Mientras tanto, vamos a seguir explorando el arte y la IA y en dónde convergen y en dónde dejan de converger con esta segunda nota, Bernie, que se llama Gato por Liebre. Vamos con este pintor flamenco, a ver de qué se trata. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Un análisis mediante IA de 2 pinturas del artista efectivamente flamenco del siglo XV, Jan van Eyck, conservadas en museos de Estados Unidos e Italia, ha planteado una pregunta profunda. ¿Qué tal que ninguna de las dos fuera obra de Van Eyck?
San Francisco de Asís recibiendo los estigmas es una pintura muy famosa, nombre que reciben dos pinturas casi idénticas sin firmar, que cuelgan en el Museo de Arte de Filadelfia y en los Museos Reales de Turín. Representan dos de las pocas obras que se conservan de uno de los más grandes maestros del arte occidental, venerado por sus retratos naturalistas y sus temas religiosos. El único problema es que ninguna de las dos versiones podría ser realmente obra suya. ¡Chas! Las pruebas científicas realizadas con IA sobre las pinturas por Art Recognition, que es una empresa suiza que colabora en investigaciones con la Universidad de Tilburg en los Países Bajos, no han logrado detectar ninguna pincelada de Van Eyck. Se ha concluido que el cuadro de Filadelfia era 91% negativo y que la versión de Turín era 86% negativa. Till Holger Borchert, uno de los principales expertos en Van Eyck y director del Museo Swermont Ludwig de Aquisgrán, afirmó que los hallazgos sobre Van Eyck respaldaban a los estudiosos que habían sugerido que ambas versiones eran pinturas de estudio, producidas en el taller del artista, pero no hechas por el artista, o sea, no necesariamente al menos. La doctora Karina Popovici, directora ejecutiva de Art Recognition, afirmó que esos porcentajes negativos tan elevados para las pinturas eran particularmente alarmantes, ¿no? Ya me imagino, sobre todo para los dueños del museo. En contraste, un análisis de otra obra de Van Eyck, el retrato de Arnolfini, una de las pinturas más populares de la National Gallery de Londres, indicó que tenía un 89% de posibilidades esta sí ser auténtica, todo lo contrario. Los críticos han argumentado que el estado de conservación de las pinturas y las restauraciones posteriores pueden afectar a este análisis y las pinceladas. O sea, entonces, a lo mejor todo eso interfirió en el proceso de la inteligencia artificial y lo que me digas, pero lo que sí está cañón, Bernie, es que salga tan alto el porcentaje negativo que está detectando la IA, que como sabemos, pues no tiene ningún sesgo, no tiene ninguna necesidad de decir que sí o que no, al menos hasta donde sabemos, pues, ¿no? Entonces, pues sí está alarmante porque efectivamente pues las obras no están firmadas y pues todo este tiempo se había asumido que eran pinturas de este ya mencionado pintor y tú la tienes ahí colgada en tu museo y la has exhibido durante básicamente un siglo y resulta que a la hora de la hora te salen con que no es de este señor, es de alguien de su estudio, pero no es de Van Eyck. Estaría tremebundo esto. Sí, fíjate que es muy interesante este análisis que hace la inteligencia artificial porque efectivamente puedes tomar fotografías y diferentes técnicas con luz ultravioleta, rayos X, rayos láser, cosas que evidentemente cuiden que no se dañe la pintura, claro, pero pueden determinar a un nivel microscópico, casi molecular, de cómo está aplicado el material, ¿no? En este caso estamos hablando de óleo sobre un lienzo, y un artista pues tiene una manera muy particular, igual que la caligrafía de una persona, así es. De cómo hace los trazos y cómo aplica el color, la presión que pone, etcétera, etcétera, ¿no? El sesgo también, como tú lo comentas, pues son las restauraciones que han sucedido con este tipo de obras, porque esta en particular, la que haces mención con la nota, pues tiene más de 600 años de existir esa pintura. Sí. Y ya te imaginarás pues por qué lugares ha pasado y lo que ha tenido que sufrir el pobre cuadro. Bombardeos, incendios, robos. Ha cambiado de manos no sé cuántas veces hasta que pudo llegar relativamente en la Edad Moderna a los museos donde ya pues son conservadas y protegidas de una mucho mejor manera. Pero pues en todo ese trayecto pues hubo gente en el siglo XVIII, XIX que la restauró Juan Pérez haciendo su mejor esfuerzo y pues desde el punto de vista artístico pues la echó a perder, ¿no? Como esta mujer española que se puso a restaurar ahí alguna figura religiosa y que acabó que se volvió un meme. Sí, pues sí, digo, nunca sabes en manos de quién va a caer esto, ¿no? Correcto. Y luego el otro factor que también es muy importante, pues las obras en esa época no se firmaban, ¿no? Ahorita que decías que seguramente hubo colaboraciones del taller donde estaba este pintor. Yo leí, yo soy un apasionado de la vida, la biografía de Leonardo da Vinci. Me he leído 2 o 3 libros. Y por ejemplo, cuando él era muy joven, 13, 14 años, su papá, que era notario en 1465, por ahí así. Sí.
lo inscribe con un maestro, Andrea del Verrocchio, y es quien realmente pues le enseña a Leonardo da Vinci las técnicas de la pintura, ¿no? Correcto. Okay. Y hay una anécdota, no sé qué tan cierta sea, pero que cuando estaba aprendiendo lo puso a arreglar un cuadro, ¿no? Le dijo, a ver, tú píntate aquí en la esquina el pastito, ¿no? De esta obra que estamos haciendo. Sí. Y cuando el maestro lo revisó, digo, eso está descrito en estas memorias de Leonardo da Vinci. Sí. Le dijo, ya me lo echaste a perder. y le dijo, ¿por qué? Pues porque el pasto y las piedras parece que se van a salir, ¿no? Le metía esas técnicas de esfumato y de sombras. Sí, su famoso esfumato. Que las hacía, digo, para lo que era la época, las hacía demasiado realistas y el maestro diciéndole, oye, ya te pasaste, ¿no? Le estás metiendo demasiada técnica. Pero el punto es que en esa época era muy común que estos talleres, que era el dueño, uno de estos maestros pintores que ahora son los clásicos, tenía muchos ayudantes y seguramente también cuando le encargaban una obra, pues debió haber sido probable que tal vez el maestro se encargaba de pintar el rostro de la Virgen o de San Francisco de Asís, las manos, las partes importantes del cuadro, pero pues seguramente los zapatos, el piso, el cielo, etcétera, pues se lo daba a los aprendices a que lo pintaran, lo cual hace muy difícil de poder analizar si el cuadro enteramente pertenece a un artista o es una copia o lo que sea, ¿no? Yo particularmente después de leer la nota, mi conclusión es que no importa si la pintó solo o en colaboración de alguien o un desconocido, pues las obras tienen un valor por la técnica, por lo que representan de su época. Sí. Eso es lo que las debe hacer valiosas, ¿no? Son realmente una reliquia que explican cómo era la vida en 1380, 1400, que es la época de este pintor flamenco. Sí. Muy, muy, muy interesante. La verdad es que pues la inteligencia artificial nos está llevando a un punto donde pues vamos a poder comprobar con mucha certeza qué tan fidedigno, qué tan cierto son las cosas que están a nuestro alrededor. Y la realidad es que hay muchísimas de estas piezas que hemos dado por ciertas y que por tradición se ha asumido que vaya, es que también hay que recordar, ahorita estás hablando del Alto Renacimiento, pues muchas de estas piezas efectivamente no se firmaban y por tradición se asume que esto es de Miguel Ángel y esto es porque coincide históricamente con que ahí estuvo el maestro, no sé qué, pero la realidad es que muchas de esas cosas no las sabemos, ¿no? O sea, simplemente se han asumido, pues, insisto, por tradición, pero la IA efectivamente con todas estas características y como bien dices, pues, que te puede dar a nivel molecular el trazo y compararlo con otros miles de trazos que sí se sepan del artista, pues te puede decir si efectivamente con este porcentaje de posibilidad, de confianza, si efectivamente esto pertenece al artista o no. Entonces estamos llegando a un punto donde a lo mejor nos vamos a dar con más de un canto en los dientes de algunas colecciones en los museos donde dice, pues esto creíamos que era de tal y resulta que no, simplemente coincidía en el tiempo, la época y pues lo habrá hecho algún buen cuate, alguien que estuvo cerca del artista, pero no es del artista. Pues digo, mejor saber que no saber. Eso sí. Exactamente. Eso sí que ni qué. Vamos a una tercera y última nota que tenemos para hoy, mi querido Bernie, que también tiene que ver con esto, pero de una forma un poco más tétrica, porque como dijiste al principio, pues vamos a hablar de la erupción del Vesubio, y cómo ayudó a retratar de una forma, insisto, un poco lúgubre a algunos de los habitantes de Pompeya, también en una vértice entre la tecnología, el arte y algunas cosas un poco más funestas. Esto se va a llamar Casi una selfie. Cerramos con el postre para digerir mejor. Arqueólogos e investigadores del antiguo yacimiento romano de Pompeya han utilizado IA para reconstruir digitalmente el rostro de una víctima de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo.
Este retrato digital representa una nueva forma de comprender uno de los desastres naturales más famosos de la historia. El retrato digital representa a un hombre cuyos restos, junto con los de otra persona, fueron descubiertos mientras intentaban huir de la ciudad hacia la costa de lo que hoy es Italia durante esta conocida erupción volcánica. Los investigadores creen que el hombre murió al comienzo del desastre durante una fuerte caída de escombros volcánicos. La reconstrucción fue desarrollada por el Parque Arqueológico de Pompeya, que anunció en su página web que se realizó en colaboración con la Universidad de Padua y se basó en datos de prospección arqueológica procedentes de excavaciones cercanas a la necrópolis de Porta Stabia, justo a las afueras de las murallas de la antigua ciudad. El retrato digital se creó utilizando IA y técnicas de edición fotográfica diseñadas para traducir datos esqueléticos y arqueológicos en una representación humana realista. Dice Gabriel Zuchtriegel, que es director del Parque de Pompeya, la inmensidad de los datos arqueológicos es tal que solo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y enriquecerlos adecuadamente. Si se utiliza correctamente, la IA puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos. Según los investigadores, Bernie, pues el proyecto tiene como objetivo hacer que la investigación arqueológica sea más accesible y emocionalmente atractiva para el público, manteniendo al mismo tiempo una base científica. Vaya, ¿no? O sea, qué locura y qué extraño, ¿no? Pensar que te sorprendió la erupción de un volcán. A mí siempre me ha cautivado muchísimo esa erupción del Vesubio porque, pues, vaya, tuvieron tiempo para escapar. Mucha gente, o sea, la gente que fue atrapada por la erupción, en realidad fue un poco, pues iba a decir necia, pero bueno, más bien había mucho desconocimiento. O sea, llevaban siglos ahí, y no podían creer que el volcán fuera a hacer erupción. Para ellos ni siquiera era un volcán. Y cuando efectivamente hizo erupción, pues fue así de, pues ahora sí córranle, pero pues ahora sí ya era demasiado tarde. Entonces, es muy interesante lo que pasó ahí y cómo efectivamente, pues eso, tristemente para ellos, pero pues bueno, de alguna forma para la humanidad eso provocó que quedara esa maqueta muy macabra de ese momento, y los que hemos podido estar ahí hemos visto algo verdaderamente estremecedor, ¿no? O sea, de cómo se quedó ahí retratado. Y ahorita que me digas tu opinión, también quiero retomar otro lugar en la Tierra donde también hay un retrato muy posterior, pero que también es aterrador. Ok, pues mira, Pompeya, de los sitios arqueológicos que he tenido la fortuna de conocer, digo, principalmente en México, obviamente conozco Teotihuacán, la parte del sureste mexicano, que es hermosísimo, Chichén Itzá, las ruinas de Oaxaca, Chiapas. México tiene una cultura enorme de todo lo que son aztecas, los mayas, impresionante y súper bien conservado, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de conocer esas ruinas. Sí. Y en el extranjero, pues muy poquitas, pero una vez que fui a Italia, me había escuchado de Pompeya, esta historia como la acabas de describir, una ciudad que la cubrió de cenizas un volcán, el Vesubio, que hizo erupción en el año 79 después de Cristo. O sea, sí, tiene casi 2000 años que sucedió esa erupción con ese volcán. Y después de México, ese es el lugar arqueológico que más me ha gustado de todos los que he visto, por lo bien conservado que está. Y fíjate que la razón por la que está muy bien conservado después de tanto tiempo es porque justo cuando este volcán, que los pobladores de la ciudad de Pompeya en esa época, en el año 79, era más o menos 20,000 personas. Era una ciudad muy activa de comercio porque tenía un puerto y ahí llegaban todos los barcos del Mediterráneo. Y todo esto lo aprendí cuando fui a ese viaje y obviamente una guía nos dio toda esta explicación. Una de las cosas que tenía en la ciudad de muchísima actividad era baños. En esa época los romanos eran muy dados a tener estos baños de vapor. Correcto. Estas tinas. Había unos mercados de comida donde, imagínate, llegaban los marinos en estas embarcaciones de madera a velas que seguramente habían estado varias semanas o meses en alta mar, y pues querían comer comida casera, de cosas que había en la tierra y no lo que llevaban en el barco. En esa época debió haber sido muy, muy duro.
Querían darse un buen baño después de estar semanas o meses sin haberse aseado. Y, por supuesto, una cosa que también es inherente al ser humano, que es la prostitución, ¿no? Sí. En esa ciudad había muchos prostíbulos y entonces todo esto hacía que la ciudad fuera muy, muy activa. Y cuando te dan los recorridos, pues ves cómo están trazadas las calles. Por ejemplo, me llama la atención que había pasos de cebras, ¿no? Sí. Estas líneas blancas y negras que están en las esquinas de las calles ahora en la época moderna. Los romanos ya las habían inventado para el cruce de peatones y de carretas y caballos, ¿no? Obviamente no tenían pintura blanca ni asfalto, pero lo hacían con piedras, ¿no? Con piedras rectangulares para marcar por dónde cruzar a la gente, ¿no? Todos estos mercados, hay unas planchas de piedra con unos agujeros redondos donde te explican que ponían las cazuelas, abajo ponían fuego y era como un fast food, ¿no? Esta comida rápida que ahora nosotros conocemos, o una barra que te dan diferentes platillos, pues era lo mismo, ¿no? Eran construcciones mayormente de piedra y sus techos eran de paja, ¿no? Por eso la ciudad, si visitas Pompeya, vas a ver que todas las construcciones no tienen techo. Y sucedieron dos cosas que son una casualidad que hicieron que se conservara, ¿no? Cuando el volcán inicia con la erupción, es una fase que se le llama pliniana, donde sale una enorme columna de humo, como las que hemos visto en épocas más recientes, y del volcán es expulsada una gran cantidad de piedra pómez. Son unas rocas enormes. El humo bloqueó la luz solar durante varios días, y estas piedras son las que vemos en esos documentales, que literalmente es como si estuvieran cayendo asteroides del cielo, ¿no? Del espacio, o te estuvieran bombardeando. Muchas de esas piedras de fuego son las que mataron a las personas, o pegaban en los techos de paja y los incendiaban, ¿no? Sí. Y después de que pasó unos cuantos días de esa fase del volcán, el volcán entró en otra fase que se llama piroclástica. Y esa fase lo que hace es lanzar enormes cantidades de ceniza volcánica a una temperatura de 400 grados centígrados. Y por el viento, todas esas cenizas fueron a dar en la zona donde estaba la ciudad de Pompeya y básicamente las sepultaron. Entonces, ¿qué sucedió? En la primera fase, la ciudad se prendió en fuego algunas partes. Mucha gente murió, los que trataron de correr quedaron ahí atrapados. Y luego les cayó una enorme cantidad de cenizas, con lo cual quedó sellada la ciudad. Entonces, fue hasta por ahí de 1800 y fracción. Me parece que algunos arqueólogos españoles que estaban haciendo otra cosa en la zona empezaron a encontrar estos vestigios humanos de algunas construcciones, y fue ahí cuando aparece esta ciudad de Pompey, ¿no? La necrópolis, en esa época los romanos tenían la costumbre de los cadáveres, los enterraban fuera de la ciudad. Por eso la necrópolis en romano es la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos, literalmente, sí. Y tenía que estar afuera de la ciudad amurallada, ¿no? Entonces, esto que está haciendo la inteligencia artificial, pues no es otra cosa más que toman un esqueleto de estos que pudieron encontrar relativamente en buenas condiciones, y a través de mucha información con la que han alimentado estos modelos, pues depende de material genético que tengan esos huesos, depende de la forma del cráneo, pues la inteligencia artificial trata de dar una fotografía lo más parecida de qué tipo de persona era el color del tez de la piel, más o menos si la edad, si estaba muy arrugado, si tenía pelo. Seguramente ahí habrá muchas cosas que son muy debatibles y se puede especular sobre ellas, pero lo interesante, le da un matiz a toda esta historia de Pompeya que a mí me parece fascinante, pues de realmente cómo eran los pobladores de esa época. Y para terminar, mi último comentario, que tiene que ver con la primera nota que dimos del cine, de estas nuevas técnicas que se usan de inteligencia artificial, les voy a compartir un video muy simpático en YouTube. Dura 1 minuto y medio, 2 minutos. No tiene ninguna calidad cinematográfica, se ve que lo hizo un aficionado, pero me parece extraordinario lo que hizo esa persona. Es una mujer creada por inteligencia artificial que trae un palo con un selfie stick y se está grabando a ella misma, una selfie en video, y está parada en Pompeya un día antes de que haga erupción el Vesubio. Ya sé. Entonces, cuál dices. Sí, se ve toda la gente, el mercado, todos los romanos con sus ropas de la época.
Y ella les va diciendo, oigan, sálganse de aquí, va a ser... Va a valer gorro esto. Sí. Y nadie le hace caso, ¿no? Y luego empieza... Se llama Chloe versus History, ¿no? La cuenta que hace esto. No sé si estamos hablando de la misma. Por aquí la tengo. Sí, seguramente. No tengo aquí a la mano... Porque ella, esta chica, o sea, siempre es la misma. Es un personaje que ya creó, que además es un hombre el que la hizo. Y la pone siempre a viajar en diferentes momentos de la historia, ¿no? Así se llama, le diste al clavo. Tú eres mucho más culto que yo. No tengo más tiempo libre. Exacto. Clo, BS History. Chloe versus History. Es fantástica esa cuenta. A ver, si te clavas y eres un verdadero loco, le encuentras ahí ciertos anacronismos y cosas en las que se equivoca de pronto, pero nadie ve este tipo de cosas como para realmente aprender. Bueno, lo estoy viendo en este momento y se está metiendo a una de estas tinas de agua caliente de la época. Exacto. Obviamente las calentaban con fuego, pero ella trae un traje de baño de estos completos de como una nadadora de las Olimpiadas, ¿no? Sí. No, además es guapísima el personaje de la chava, lo crearon súper así como con mucha onda y tiene tatuajes y no sé qué tanta cosa, ¿no? Sí. Entonces ahí se los vamos a poner para que lo vean. Pero tiene dos componentes muy interesantes, ¿no? El contenido, la narración de lo que se aventó creativamente, pero de fondo, que está generado con inteligencia artificial, obviamente, claro. Pues está la ciudad de Pompeya y puedes ver estas construcciones y justo cuando empieza a hacer erupción y todo el mundo empieza a correr, te da una idea bastante cercana a lo que es esa ciudad y lo que sucedió. Y si alguien tiene la oportunidad de visitar algún día el país de Italia, yo les recomiendo muchísimo que se den una vuelta por Pompeya porque es un lugar extraordinariamente bien conservado de hace casi 2000 años y puedes... siempre que ves un sitio arqueológico te tienes que imaginar muchas cosas, ¿no? Porque nada más ves puras piedras y, claro. Y casi no entiendes nada. Es como ver una radiografía o el ultrasonido de un bebé, ¿no? Está más en el terreno de la imaginación que en realidad lo que estás viendo. Pero Pompeya es punto de aparte, ¿no? Pompeya sí ves las construcciones, los baños, las calles... Es increíble. A mí me gusta muchísimo. Sí, yo dije hace rato que la nota en particular, entenderlo así con este tipo de recreaciones hechas con tecnología, me remitió a algo bastante macabro y tétrico. Y yo pensaba en que tuve oportunidad de visitar Hiroshima y en Japón. Y es que Hiroshima pues tiene... obviamente fue el primer lugar donde se detonó una bomba atómica y bueno, una bomba atómica usada en guerra contra una población civil, mejor dicho, y lo que tiene es que ahí hubo una preservación también hecha con una tecnología que no esperábamos y que es terriblemente tétrica, que es mucha gente quedó retratada, Bernie, por el efecto fotoeléctrico que provocó la explosión nuclear en las paredes. Las sombras de la gente se quedaron ahí preservadas para siempre por el efecto de la luz tan intensa que provocó el destello nuclear. Y entonces es verdaderamente desgarrador y muy, muy estremecedor ver esas sombras que tienen ahí preservadas de la gente que estaba asomada por la ventana porque se asomó a ver qué era ese ruido y vieron el hongo nuclear y pues básicamente fue lo último que vieron en la vida y el destello fue tan intenso que reflejó su sombra en la pared y la dejó grabada como si fuera pues sí, un negativo, ¿no? de una fotografía. Entonces, imagínate, o sea, la intensidad del fenómeno, de la cantidad de energía y pues lo que eso provocó. Entonces, ahorita me lo recordaba por asociación de ideas. Son ese tipo de cosas ahí muy macabras que de repente deja la historia de vestigios humanos, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate, yo también pude ir a Hiroshima a darme una vuelta por ahí. Y algo que yo erróneamente creía es que la bomba se impactaba en el suelo y ahí hacía la detonación. Correcto. Y resulta que no. Hay una razón de la física científica y más por ser un arma nuclear, que el mayor impacto, o sea, el mayor daño que puede hacer la bomba
es que la detones más o menos a unos 500 o 600 metros de altura. En el aire, sí. Y eso contribuyó muchísimo a lo que estás explicando, porque la bomba detonó en el aire. Imagínate a 600 metros de altura es cuando ves un helicóptero volar más o menos bajo cerca de tu casa, va a ir más o menos a esa altura. Yo creo que sí. Y ahí es donde estalla. Y pues esta radiación es la que hizo estos fenómenos que efectivamente son bastante tétricos. Aparte de caminar en todos esos lugares históricos sabiendo lo que ahí sucedió. Sí. Es como los campos de concentración. Nunca he ido a ¿cómo se llama el más famoso? Auschwitz. El campo de concentración, pero la gente que lo ha visitado dicen que es espeluznante ese tipo de experiencias, ¿no? Sí. La verdad, no sé qué tan recomendable sea como, o sea, digo, como sitios históricos, pues sí, pero de pronto no sé qué tanto se tenga que recordar ese tipo de cosas. Pero bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo y la verdad es que este tipo de cosas dan para muchísimo, así que a lo mejor retomaremos esto en algún otro episodio, pero de momento pues tendremos que cerrar este episodio de Tecnófagos y yo le quiero agradecer profundamente a, como de costumbre, pues al señor Mario Terrés, que nos ayuda con la edición, a Ana Yatsin Romero, que nos ayuda a redactar estas notas, y a Diana Álvarez. Thank you very much por ayudarnos a producir este episodio. Mira que sí thank you, my lady. Thank you, my dear. Con acento Oxford. Acento británico, exacto. Sí. a la políglota de Dianita Álvarez. Y a todos ustedes, por supuesto, por su atención, y pues nos escucharemos más adelante en la semana en otro episodio de Tecnófagos, Bernie, y que siempre será un gusto compartir contigo si tú no dispones otra cosa. El placer es mío, yo hago esto encantado de charlar contigo, es de los momentos que más disfruto de la semana, así es de que nos veremos por segunda ocasión para que toda la gente nos escuche. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, pues esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta más adelante en la semana. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.